con mucho más de esta Tu Vitrina y venimos al consultorio de la salud porque hoy hablaremos de un tema súper importante, porque si usted en algún momento ha tenido algunos síntomas, yo solamente voy a mencionar uno porque nuestra especialista nos va a ayudar, como esa visión borrosa, quizás está padeciendo del síndrome visual informático. ¿Crees que estás padeciendo del síndrome visual informático? Tenemos esa pregunta a través de nuestra plataforma Televen 10.0, que tú puedes tomar tu dispositivo móvil inteligente, escanear nuestro código QR que está en pantalla y responder sí o no, y de igual manera nuestra especialista esta mañana nos va a orientar con respecto a este tema, nos va a indicar qué es este síndrome y por supuesto cuáles son esas características que denotan que estás padeciéndolo en este momento. Bienvenida Clay Zambrano, optometrista, un gusto tenerte acá, aunque bueno, definitivamente con los avances tecnológicos, aunque son cosas muy buenas, muy positivas que hemos estado viviendo, también está la parte negativa y quizás hoy podemos hablar un poquito de esto, ¿no? Bienvenida. Gracias a ustedes por invitarme y por fomentar este tipo de temas tan importantes que pertenecen a la salud visual. Antes de entrar en el tema del síndrome visual informático, me gustaría mencionar brevemente cuáles son los defectos refractivos más comunes, que es la miopía, que nos genera una visión borrosa de lejos, la hipermetropía, que nos genera una visión borrosa de cerca, y el astigmatismo, que nos genera una visión borrosa tanto de lejos y de cerca. Cuando hablamos del síndrome visual informático, es un conjunto de síntomas que se genera por el exceso de estos dispositivos electrónicos, computadora, teléfonos, tabletas. Los síntomas más comunes es la visión borrosa, diplopia, también se conoce, astenopía, que es la fatiga ocular, cefalea, el dolor de cabeza, también producen en algunas personas mareos, ardor, picor en ambos ojos. Me imagino, no sé si se sienten identificados. Irritados, ¿podría ser también? Sí, ojos irritados. Visión borrosa cuando cambias de, por ejemplo, de la pantalla del celular a la pantalla del televisor. Sí. Ese es otro de los síntomas. Sí, este es otro de los síntomas. ¿Qué pasa? Que cuando estamos tan expuestos, o sea, no es que hace daño la tecnología, porque eso también es como un tabú, que no, en la tecnología hace daño. Lo que hace daño es el exceso que tenemos a la tecnología. Y como no estamos acostumbrados a tener hábitos para poder evitar ese cansancio, pues entonces ocurre y está en boga lo del síndrome visual informático. Inclusive ahorita hay un aumento excesivo en niños y adolescentes por el tema de los videojuegos y el celular. Inclusive la Academia Americana de Oftalmología recomienda que a partir de los 3 años los niños que puedan tener acceso a 1 hora de dispositivos electrónicos que no se Es decir, doctora, tocando ese punto, si quizás los padres empiezan desde muy temprana edad a colocarle los aparatos electrónicos a los niños desde muy pequeños y quizás el niño tiene perfecta su vista, más adelante esto puede afectar o puede ser que sufra de miopía, otras enfermedades que también tienen que ver con la vista. Sí, el 99% de las personas vamos a sufrir de algún defecto visual, ese es inevitable. Lo que puede avanzar y aumentar ese defecto visual, por ejemplo la miopía, que es el agrandamiento del globo ocular. Entonces, cuando hay niños que sufren de miopía, eso se puede ver en los colegios, por ejemplo, cómo están viendo, la ubicación del pupitre, todo cuando llegan a su casa también tienen un acceso y un exceso a los videojuegos, entonces no hay descanso y hay que propiciar más los hábitos. Claro. O sea, lo que hay es que educar cómo podemos hacer en casa y cómo podemos hacer en el trabajo las recomendaciones para poder evitar este síndrome visual prevenir, informático. ¿no? Que yo creo que es súper importante esta palabra. ¿Cuáles entonces son los pasos para prevenir de alguna manera este síndrome? Bueno, importante la iluminación. O sea, no es la iluminación nada más de la pantalla o de la computadora, ni muy alta ni muy baja, sino intermedia, y la iluminación del entorno. Si estamos en una oficina que tiene luz natural, eso es propicio para también dejar de usar tantas luces artificiales. En la noche, que creo que todos lo hacemos, en la noche cuando estamos acostumbrados a apagar todo y tener el celular, eso hace mucho daño, forzamos mucho la vista. Esto hay que evitarlo lo más posible. Y esto hemos atendido a muchos niños y adolescentes, antes de los 35 años ya están sufriendo de astigmatismo. Esto lo produce una mala iluminación. Bueno, gracias que tenemos la oportunidad de tenerte acá y que tenemos este espacio donde especialistas como tú nos acompañan, podemos entonces orientar a nuestra audiencia, porque definitivamente es súper importante cuidar cada parte de nuestro cuerpo. Y en este caso que estamos quizás enfocándonos en los niños, porque es un hábito que deberíamos acostumbrar desde muy pequeño, porque me imagino que cuando ya estamos grandes es un poquito más difícil, sin embargo no es que no te puedes habituar, ¿no? a estas, digamos, nuevas normas o a esto que te causa
causa beneficios y no daños, ¿no? Entonces me gustaría saber, doctora, esas recomendaciones para las personas que quizás en este momento dicen, oh sí, a mí dicen, se me pone la visión borrosa o me da dolor de cabeza. ¿Qué deben hacer en este caso? ¿Se cura? ¿Sí se puede tratar esto o quizás se va exacerbando la enfermedad? Sí, ya cuando la persona se aleja de los dispositivos o de las pantallas debería cesar estos síntomas. Sin embargo, ¿cuáles son las recomendaciones? Una visita regular tanto al optometrista como al oftalmólogo. A veces atendemos pacientes que tienen 3-5 años sin hacerse un examen ocular y eso es muy importante porque esto previene que haya alguna alteración ocular y nosotros podamos remitir, en nuestro caso como optometrista, a un especialista como es el oftalmólogo. Hay una regla que se llama 20-20-20, que son por cada 20 minutos tomar un descanso de 20 segundos y ver un objeto o al infinito a 20 pies, equivalentes a 6 metros. Porque es inevitable una persona que trabaje 8 horas en una computadora, ustedes que tal vez están conectados en redes sociales, decir que no trabajen con este tipo de tecnología o a los dispositivos. Pero si toman este tipo de descanso, ayuda mucho. La iluminación, fomentar más las actividades al aire libre son muy importantes. Y asistir regularmente a su examen visual. Y el brillo adecuado también en los no puede ser excesivo, no puede ser excesivo. Okay. Y nosotros cuando atendemos también vemos, dependiendo de la actividad que realice la persona, qué filtros le podemos recomendar para el teléfono, que es lo que más... Claro, sobre todo porque hay personas que en realidad trabajan con un teléfono y no pueden dejar de utilizarlo. Recomiendan también lentes, ¿no? Antirreflejos para también aliviar un poco ese malestar o los síntomas pues, que presenta el síndrome. Teníamos una encuesta en pantalla, la pregunta, ¿crees que padeces el síndrome de visión informático? Tenemos que el sí, un 90% y el no, por supuesto, un 10%. Este sí iba variando, doctora, a medida que le íbamos escuchando, iba aumentando. Y que, entonces sí lo tengo. Eso sí lo tengo. Irritación también. Es que a veces subestimamos mucho la visión, pero el ojo es uno de los órganos más descuidados del ser humano. Ya tenemos una alerta que según la Organización Mundial de la Salud, existe 2.200 millones de personas en el mundo que tienen defecto visual o ceguera. 1.000 de ellas tienen defectos visuales que han podido ser tratadas o evitadas. Ya ahí tenemos una alerta. Entonces le añadimos también este exceso a la tecnología. Hay que tomar hábitos y crear conciencia para tener una salud visual a lo largo de nuestras vidas. Importante lo que dijo nuestra especialista, acudir a hacerse regularmente esos chequeos visuales. Por eso me gustaría entonces que recordara, Dot, cuáles son sus redes sociales, coordenadas, plataformas digitales donde las personas pueden acudir para hacerse evaluaciones. Sí, @Zambrano Klein, no sé si puedo decir el nombre de la óptica, @Miravisión Óptica. Nosotros, para estas personas que tienen una agenda copada, tenemos servicio a domicilio, vamos hasta casa u oficina, así que no hay excusa para atender su visión. Necesitamos que vengan acá a hacernos un chequeo a todos.